Buena gente, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien. Estamos acá de vuelta en otro video. En esta ocasión vamos a continuar con la historia mundial que veníamos hablando en otros videos, en este caso con el fascismo italiano. En este caso voy a tomar en cuenta el texto de Alberto Lettieri, el cual es denominado La civilización en debate, y en este caso es un recorte de determinadas páginas que más o menos es de la página 203 a la 222, de las cuales podemos sacar la conclusión del fascismo tanto italiano como alemán. En este caso, en este recorte, el cual yo seleccioné, habla mucho más del fascismo alemán o el fascismo de Hitler que el del italiano. Pero bueno, claramente hay que hablar de las dos experiencias fascistas para entender cómo va a surgir el combate mundial o el enfrentamiento mundial iniciado en el año 1939 y finalizado en el año 1945 y sus incidencias en el mundo, como lo son los fascismos, ¿no? Así que nada, para arrancar hay que considerar que la península itálica o la Italia de la primer posguerra va a ser una bastante debilitada, tanto a nivel económico, laboral, como a nivel moral, a nivel políticamente hablando, y también visto desde afuera, o sea, desde el resto del continente y del mundo. Arrancando con este último aspecto, podemos considerar que Víctor Manuel, el rey en aquel momento de Italia, ya que en ese momento Italia estaba bajo la forma de gobierno de una monarquía parlamentaria. Esto significa que por un lado está el parlamento, el cual es gobernado o administrado por un cónsul, y ahí cuando está la cámara parlamentaria, los diputados, senadores, etc., ¿no? Y por el otro lado está la monarquía, que sería el rey, básicamente. Y en este sentido, Víctor Manuel fue visto como un gobernador débil, básicamente, o un líder bastante débil, ya que a pesar de haber batallado en el lado de los vencedores en la Primera Guerra Mundial, ya que recordemos, había batallado en una primera instancia del lado de Alemania, por ejemplo, en lo que era el lado de los vencidos, y luego se pasó al bando de los vencedores, o los que futuro iban a ser vencedores, y a pesar de esta situación no obtuvo ningún rédito económico ni territorial a cambio. Esto provocó una gran debilidad a su gobierno, tanto a nivel exterior como interior en Italia. A esto se suma una situación que, bueno, ya la adelanté antes, que se repitió en todos los países de la primer posguerra, en la gran mayoría, mejor dicho, que es la desocupación y el mal pasar económico. Esto nos habla de una situación en la cual la pasa muy mal el obrero, tanto porque el dinero que percibe en salario cada vez vale menos, o sea, mayor cantidad inflacionaria, y a la vez menor cantidad de trabajo, al punto que algunos son despedidos, o la cantidad, o sea, aumenta el desempleo. Esto va a provocar una gran preocupación, en especial en las clases altas, como lo son la clase media y bueno, la clase empresarial, la cual veía en esta situación una posible revolución social o una revolución tanto del comunismo como del socialismo. ¿Y por qué se destaca este punto? Ya que en general se visualiza que en estas situaciones de mal pasar económico, desocupación y de hambre es cuando más se nutre el comunismo o el socialismo para surgir como posible fin a la situación a la cual se está viviendo. Y a la vez también va a surgir el otro polo opuesto, que es el nacionalismo, el cual va a combatir considerablemente y con puño de hierro, me animo a decir, a esta ideología en los diferentes países. Por lo general estos nacionalismos van a ser más de derecha, como es el caso del fascismo italiano. Y acá es cuando finalizamos con el contexto económico, político que se vivía antes del surgimiento del fascismo en Italia, para ahora sí profundizar bien en lo que fue el fascismo. Pero antes de avanzar tenemos que considerar la figura de Mussolini, o Benito Mussolini. Benito Mussolini es una figura o una persona, la cual tanto en su ámbito familiar como en su ámbito político, en sus primeros años de experiencia, va a tener experiencia o, ¿cómo decirlo?, o incidencia, tanto del comunismo como del socialismo, como del anarquismo. Por parte de su familia, ya que no recuerdo si era comunista, socialista o anarquista, pero bueno, alguna de esas es. Y también porque en sus primeros años militó en el socialismo, específicamente en el departamento de propaganda estuvo. Hasta que en un momento determinado se posiciona a favor de
la clase media y la clase alta y se pone opositor al Partido Socialista, que lo vio nacer como figura política. Es así como en el año 1919 Mussolini va a crear el movimiento fascista. El movimiento fascista, en sus principios, tuvo el rol más que nada de fuerza parapolicial. Esto significa que, en este caso eran denominados los camisas negras o los camisas negras, eran básicamente personas que actuaban por fuera de la ley de manera violenta. Esto significa que estos camisa negra o estas fuerzas parapoliciales fascistas iban a asesinar, amenazar de muerte o golpear o herir tanto a sindicalistas, socialistas, anarquistas o comunistas, como también a integrantes políticos tanto del comunismo como del socialismo y también del anarquismo. Esto nos habla de que además, en este sentido, Mussolini va a justificar este accionar, ya que Víctor Manuel no estaba haciendo nada en contra de esta situación y no le quedó de otra de que crear esta fuerza parapolicial. Y otro de los grandes objetivos de este movimiento fascista con sus fuerzas parapoliciales era básicamente eliminar el posible miedo de una posible revolución social o una revolución socialista comunista en Italia, y además para reducir la presencia de este mismo tanto en el ámbito público como en el ámbito político. Más luego Mussolini va a crear los sindicatos a obreros, los cuales tenían el fin de que en un contexto de huelga en la cual las fábricas son abandonadas por la mano de obra, estas sean reocupadas o rehabitacionadas por lo que eran estos sindicatos fascistas, que básicamente eran sindicatos de desocupados o esquilotes, también de otra manera denominados más técnicamente hablando. Y más luego se va a crear el partido fascista, el cual va a ganar relevancia en las urnas y en la sociedad, ganando diferentes puestos en el Parlamento italiano. Es de esta manera que antes de 1923 el movimiento fascista había pasado de ser un simple grupo de personas que opinaban de una misma manera, como lo eran los exnacionalistas, las personas que eran de derecha, etc., que con el tiempo se fue transformando en una fuerza parapolicial, luego en sindicatos y definitivamente en un partido fascista, el cual claramente tuvo a su cabeza desde sus principios a la figura de Benito Mussolini como gran estandarte del fascismo. Ya para el año 1923 Mussolini va a organizar la Marcha Roma, con la cual buscaba generar un clima de inestabilidad política para Víctor Manuel, con el fin de que éste le dé un cargo político. En este caso, él pretendía el cargo de cónsul, ya que era lo máximo que podía apelar, a no ser de que asesine al rey Víctor Manuel y elimine el carácter monárquico parlamentario en Italia en aquel momento. Esta marcha a Roma fue bastante concurrida por gente y generó tanta inestabilidad, tanto movimiento en la figura de Víctor Manuel, que este terminó accediendo a que este tenga el puesto de cónsul, o sea, el que mandaba en el ámbito parlamentario en la península itálica o en el país de Italia. Esta medida de Víctor Manuel generó bastante confianza por parte de la clase media y la clase alta, la cual veía en Benito Mussolini un cuasi ángel, básicamente, porque veían en él una figura anticomunista, antisocialista, con lo cual los derechos, garantías o propiedades, por ejemplo, de la clase alta y de la clase media iban a estar asegurados durante un largo tiempo mientras Mussolini esté en el poder. Con el tiempo, Mussolini, ya siendo cónsul, va a crear una militancia mucho más fuerte, en este caso con una fuerza paramilitar con mayor presencia en la sociedad y con mejores armas y mejor organización, la cual de vuelta va a generar esta confianza en la clase media y la clase alta. Así que nada, por acá terminaría esta breve introducción a lo que es el fascismo italiano, con un breve paneo de la situación de cómo surge el fascismo y contexto, y quizás en otro momento haga un video mucho más complejo, mucho más largo acerca del fascismo italiano. Así que nada, espero que les haya servido el video y nos vemos en próximos videos.